Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Estoy subiendo el volumen. Ahí está. Eh, Mi nombre es Juan Luis Cortés. Vamos a continuar con nuestra lectura, estudio y comentario de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el octavo volumen de su obra, en la edición Amor-Rortu, esta de aquí. Déjenme ver si se ve en pantalla. Creo que mostrar el libro ha borrado toda la imagen. Sí. Qué cosas, ¿eh? Cosas de la pantalla verde. Miren, esta de aquí es la edición Amorortu, Amorortu Editores. Estoy mostrándoles el volumen número uno, ¿vale? Y por la pantalla verde, mientras me muevo, se borra mi rostro. ¡Wow! Estoy colocado en esta eh, localidad, en esta parte de la pantalla, porque ya tenía problemas ahorita con la iluminación. Pero bueno, regresando a la lectura, estamos en el volumen 8, el chiste y su relación con lo inconsciente, primera parte, parte analítica, eh, capítulo 2, la técnica del chiste. En otras palabras, estamos viendo por qué un chiste es chistoso, qué es lo que nos causa gracia de un chiste, pero no de un chiste, sino sería el análisis eh, del chiste o el análisis, el psicoanálisis de un chiste, y no es así. Es el chiste en general, el chiste como un fenómeno que he denominado un fenómeno lingüístico, un fenómeno del lenguaje, un fenómeno cultural, un fenómeno social, que es también como nos vamos acercando a lo psíquico según el psicoanálisis, lo psíquico no según la psicología, que podríamos denominar una psicología de ratas, sino un psicoanálisis humano, psico, de mente, de psique, pues sí, creo que mente es la palabra, digamos, más popular para denominar eso que buscamos aproximarnos según el psicoanálisis. Y yo mientras les digo esto estoy jugando con la iluminación. Miren que estoy levantando mi mano izquierda y conforme la acerco a mi cara, el rayo de luz del sol que me da directamente hace que rebote la luz y se borre mi rostro. Pero bueno, hablando de psique, les estaba comentando acerca de una aproximación humana, ¿vale? Los animales no tienen chiste. Esto no con el objetivo de decir los animales no son, no comparten contenidos que les causan gracia, digamos que les causa un placer a través de un lenguaje, ¿no? Hablando de lenguaje, es muy posible que ciertas especies de animales sí lo tengan, sí tengan la posibilidad de compartir abstracciones por medio de lenguajes, por medio de señas. Pienso en las abejas, por ejemplo. Pienso en un lenguaje también muy primitivo en las especies mamíferas y perros, pienso yo, chimpancés que por supuesto han podido aprender lenguaje de señas, por ejemplo. Hay casos muy populares, pero como tal, un chiste, un mensaje que eh, tenga una cierta forma, que es lo que estamos estudiando, cómo es la forma de ese mensaje para que nos cause gracia. Se habló de la ironía en la parte pasada que estábamos hablando. Por supuesto, capítulo 2, la técnica del chiste, parte número 10. No tienen subtítulos estas divisiones que hizo el doctor Freud de su capítulo 2, pero hablábamos de la ironía, ¿no? Como una prima cercana de el chiste por comparación. Estamos ya en el capítulo, o bueno, capítulo 2, parte 11, página 70, muy al final de la página 70, conforme a la edición Amorortu. La voy a poner por acá, a ver si se ve. Aquí está, edición Amorortu. Y también estoy compartiendo al mismo tiempo, digamos, con esta lectura, una segunda traducción, la de Luis López Ballesteros. El libro que les puse en pantalla en estos momentos tiene en su portada 3 ensayos de teoría sexual, pero es una reunión de trabajos y por supuesto el que nos ocupa, el chiste y su relación con lo inconsciente. A ver, miren, no, pues como, se borra poquito, parece un fantasma del libro ahorita. Ok, dicho lo anterior, comenzamos entonces la parte número 11.
Página 70 de la Standard Edition o edición Amorortu. Comienza estas palabras del doctor Sigmund Freud. ¿Qué pasó? ¿Algo vi? Mi pantalla flasheó un momento. Ok, al parecer ya pasó. No sé qué pasó, pero algo pasó. Dice, si la figuración, por lo contrario, se cuenta entre los recursos técnicos del chiste, nace en nosotros la expectativa de que éste pueda utilizar también su opuesto, la figuración por lo semejante y emparentado. Aquí con esta lectura que estoy haciendo, con la palabra semejante, la estoy leyendo despacito porque en el texto se encuentra destacado, como en itálica, ¿vale? Si nosotros escribiéramos esto en Word, esto de semejante estaría de ladito, es decir, Freud está destacando esta palabra. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto que acabo de leerles? Si la figuración, por lo contrario, es, digamos, una de las manifestaciones, es una de las formas, es una de las, eh, ¿cómo decirlo? Figuración por lo contrario. Podríamos decir una de las técnicas del chiste, una de las técnicas que usan los interlocutores, los expresores, quien se está expresando, quien quiere hacer un chiste, usa la figuración por lo contrario, ¿vale? Como una forma, digamos, de hacer llegar un mensaje, ajá, justamente diciendo lo contrario. Ujú. Vimos en el capítulo, bueno, en la parte 10 y en la parte 9 un ejemplo de cómo la figuración por lo contrario puede manifestar una idea. Ajá. Eh, en el chiste de el duque y el tintorero, así se llamaba, y esto no está en el texto, esto lo estoy evocando yo, ¿vale? Un duque, queriendo hacer alarde de su poder económico, le pregunta a un tintorero si puede poner color a su caballo blanco, puede ponerle un color azul, un color violeta, no sé. Y el tintorero, pues obviamente le dice que, bueno, él sabe que no se puede, el tintorero sabe que no se puede, pero le dice que sí, siempre y cuando el caballo aguante la cocción, es decir, ser cocido, ajá, es decir, ser sumergido en agua hirviendo. Ujú. Ese es el chiste, digamos, y ahorita recordemos también en el momento en el que uno analiza un chiste, el chiste muere. Ajá. Eh, Ahorita lo estoy, digamos, narrando, pero por supuesto cuando lo vimos, esta frase tenía un peso distinto. Ujú. Pero bueno, regresando al texto, figuración por lo contrario, es decir, justamente un mensaje a partir de su contrario. Ajá. Se cuenta entre los recursos técnicos del chiste. Ujú. Nace en nosotros la expectativa, la esperanza, digamos, de que éste pueda utilizar también su opuesto. Es decir, el chiste pueda utilizar también el opuesto de la figuración en lo contrario. Ujú. La figuración por lo semejante y emparentado, es decir, mm, podemos decir una frase para que sea chistosa es justamente decir decir lo que se quiere decir a partir de su opuesto. Ajá. Pero aquí se está planteando decir lo que se quiere decir, pero a partir de una semejanza, a partir de algo muy parecido. Continúa el texto, y en efecto, la prosecución de nuestras indagaciones puede enseñarnos que esta es la técnica de un nuevo grupo muy vasto de chistes en el pensamiento. Nota número 65 nos dice James Strachey en esta nota. James Strachey es el traductor de la Standard Edition. A ver si no se borra. Aquí está. Oh, James Strachey. O Strachey, no sé cómo se pronuncia, lo estoy latinizando, ¿vale? Nota 65 por contraste con los chistes en la palabra. Ok, véase página 85. Ahorita no vamos a ir a esa página. Eh, es decir, James Strachey es una de este es un buen ejemplo de las notas, de las observaciones que hace a la obra de su maestro. James Strachey fue un alumno de Sigmund Freud. Eh,
en efecto la prosecución de nuestras indagaciones, es decir, si nosotros seguimos el hilo de pensamiento, el hilo de la investigación que hemos estado haciendo, puede enseñarnos que esta es la técnica de un grupo nuevo. ¿Cuál? La figuración o la expresión por semejanza. Ajá. Chistes en el pensamiento, curioso que Freud use estas palabras y no chistes en la palabra, dice el señor Strachey. Me parece que también era doctor James Strachey. Pero bueno, entonces tenemos figuración, manifestación, apalabramiento, digamos, por lo opuesto, entregar un mensaje diciendo su opuesto, ahí está la técnica del chiste, y por otro lado, eh, entregar un mensaje según esta categoría nueva de chistes en el pensamiento, no en la palabra, por una semejanza, ¿vale? En el mensaje. Continúa el doctor Freud en el texto principal. Describiremos la peculiaridad de esta técnica con mucho mayor acierto si en vez de figuración por lo, entre comillas, emparentado, decimos por lo que, entre comillas, se copertenece o, entre comillas, forma de una misma trama. Y aún comenzaremos con este último carácter ilustrándolo enseguida con un ejemplo, antes de continuar. A veces, digamos, las palabras que contiene la Standard Edition son un poquito complicadas. Ajá. Tiene un lenguaje un poco antiguo y esto obedece mucho a la historia de la edición Amorortu, ¿vale? La edición Amorortu no vino del alemán, que fue el idioma en el que escribió Sigmund Freud, al español, sino pasó por el inglés y luego al español, ¿vale? Fue por ello que heredamos, digamos, una lectura un poco complicada por las palabras. Este otro texto que les voy a leer es el mismo texto, digamos, pero con otra traducción. Luis López Ballesteros, él sí tradujo directo del alemán al español. Esto es una nota que les he incluido muchas veces, pero se me hace necesaria ahorita. Estas palabras, describiremos la peculiaridad de esta técnica con mucho mayor acierto si en vez de figuración por lo emparentado, decimos por lo que se copertenece o forma de una misma trama. Ahorita estoy eliminando las comillas que traía el texto principal. Aquí no tiene comillas, simplemente está, digamos, nuevamente como en itálica, resaltando estas palabras, resaltando este pensamiento. Dice Sigmund Freud en palabras de Luis López Ballesteros. Describiremos la peculiaridad de esta técnica con bastante mayor precisión, dom dominándola en lugar de representación por lo análogo, representación por lo homogéneo o conexo. Iniciemos desde luego nuestro examen de esta técnica por el último de los caracteres citados y aclaremos la cuestión con un ejemplo. Ajá. Hago énfasis en estas diferencias. La Standard Edition, la edición Amorortu, nos dice emparentado, copertenece, forma de una misma trama. Acá dice representación por lo análogo, ajá, analogía, comparación, ajá. Representación por lo homogéneo, homogéneo, digamos, se entiende que es lo similar, se entiende que es lo más allá de lo parecido, es lo que no causa diferencia, donde no hay diferencia, conexo, lo que tiene una conexión, lo que tiene una continuidad. Ajá. Ahorita ya estoy abriendo mi navegador con el objeto de investigar en la Real Academia Española algunas palabras que se nos dificulten, al menos a mí. Si ustedes tienen alguna otra dificultad con el lenguaje, por supuesto está la caja de comentarios. Y mientras se abre mi navegador, les recuerdo, a veces el texto nos remueve. El texto, esta es una de las características de Freud y de la teoría psicoanalítica, la teoría toca al sujeto. No vamos a evitar ustedes y yo ser tocados en algún momento. Yo estoy usando palabras justamente porque me son útiles por el texto. Ajá.
Si ustedes tienen alguna, ¿cómo decirlo? Alguna inquietud, alguna duda, pero de carácter muy personal, o alguna duda que no quisieran compartirla en la caja de comentarios, por supuesto, les dejo mi correo electrónico. Pueden enviarme un correo. Los reviso todos los días, aunque a veces eh, esto de la dinámica de las personas con los correos electrónicos, aunque reviso mi correo todos los días, tengo cerca de 1000 correos, no de ahorita, sino de mucho tiempo. Es decir, es muy probable que yo les conteste algún correo. Mi correo es mi nombre completo en minúsculas y todo junto, Juan Luis Cortés Cervantes. Cortés con S, Cervantes se escribe como Miguel de Cervantes Saavedra, con C, V y S al final, ¿vale? Entonces, a través de mi correo pueden hacerme llegar preguntas mucho más personales, mucho más íntimas, inquietudes. Ajá. Si tienen alguna duda, digamos que ustedes no consideran eh, personal, por supuesto, la caja de comentarios, ahí está. Entonces, siguiendo con el texto, estábamos a punto de abordar un ejemplo donde se va a observar un chiste en el pensamiento. ¿Qué es eso? Yo me pregunto. Dice el doctor Freud, retomo la lectura de la Standard Edition. Ajá. Una anécdota norteamericana refiere, nota 66, antes de leer la nota, el chiste o la anécdota americana. Nos dice James Strachey nuevamente, Freud relató nuevamente esta anécdota en la tercera de sus 5 conferencias que pronunció en Clark University. Véase volumen 11, páginas 26 y 27. Ajá. Mm, entonces, voy a continuar, ¿vale? Dice la anécdota norteamericana. Dos comerciantes poco escrupulosos consiguieron, mediante una serie muy aventurada de empresas, hacerse de una gran fortuna, tras lo cual todos sus empeños se dirigieron a ingresar en la buena sociedad. Entre otros recursos, les pareció adecuado procurarse unos retratos del pintor más notable y cotizado de la ciudad, cada uno de cuyos cuadros era considerado un acontecimiento. Los preciosos retratos se presentaron en el curso de viene una palabra francesa, soirée. Lo estoy leyendo mal, pronunciando mal, seguramente la voy a latinizar. Soy re, con doble E. Ajá, soy re. Y los propios dueños de casa condujeron al experto y crítico más influyente hasta la pared del salón, donde aquellos estaban colgados uno junto al otro. Estamos hablando de los retratos. Querían arrancarle un juicio admirativo, es decir, qué bonitos, qué excelsos, qué wow. Continúa el texto. Él contempló largo rato los cuadros, el crítico. Después sacudió la cabeza como si echara de menos algo y se limitó a preguntar señalando el espacio vacío entre los dos. And where's the Savior? En español. ¿Y dónde está el Salvador? O sea, 2 puntos. Yo echo de menos ahí la imagen del Salvador. Aquí quiero hacerles notar algo. Salvador, Savior, es la palabra, digamos, que apunta no a una pintura, no a una persona presente, sino, me parece, el Salvador. No es, por supuesto, tampoco el país. Ajá. Está hablando aquí, digamos, de una figura religiosa. Ajá. Dice el doctor Sigmund Freud, el sentido de este dicho, de este decir del crítico es claro. Se trata de nuevo de la figuración de algo que no puede expresarse directamente. Algo, repito, que no puede expresarse, no puede decirse directamente. ¿Por qué vía se produce esta, entre comillas, figuración indirecta? A través de una serie de asociaciones y razonamientos que se intercalan con facilidad. Seguimos el camino retrocedente desde la figuración del chiste. Esta frase usada en la Standard Edition se me complica un poquito
Voy a compartirles la lectura de la edición de Luis López Ballesteros. Miren, aquí no dice El Salvador, dice el Redentor. ¿Y el Redentor dónde está? O echo de menos la imagen del Redentor. Dice Luis López Ballesteros, el sentido de esta frase se nos muestra en el acto. Trátese una vez más de la exteriorización de algo que no puede ser expresado directamente. Mas, ¿cómo se forma tal representación indirecta? A través de una serie de asociaciones y conclusiones de fácil constitución, podemos recorrer el sentido inverso, perdón, podemos recorrer en sentido inverso el camino de su formación, partiendo del chiste mismo. Ok, vamos a continuar con Standard Edition. La pregunta, ¿dónde está El Salvador? El cuadro del Salvador nos permite colegir que el que pronunció el dicho recordó, al tener ante sí los dos cuadros, una visión familiar a él tanto como a nosotros, que empero mostraba como elemento aquí faltante la imagen del Salvador en medio de otras dos imágenes. Solo hay un caso así. Cristo en la cruz entre los dos ladrones. Ok, miren, yo estaba pensando en otras cosas, pero justamente, ¿no? Hay algo aquí que quiero hacerles notar, ¿no? Yo realmente cuando el crítico dice, ¿y dónde está el Salvador? En lo que menos pensé yo es a Cristo crucificado en el Calvario. Miren, ahí está una notificación. Adiós notificación, Windows Defender, bye bye. Entonces, cuando está el crítico frente a estos dos cuadros, yo estoy pensando en las obras de arte que tiene frente a él. Y es que ciertamente, ¿por qué el crítico evoca a Cristo entre dos ladrones frente a las pinturas de un renombrado artista? Ajá. No estamos hablando, el artista no tiene, digamos, la responsabilidad, no tiene el peso, digamos, de la conducta cuestionable de estos dos que se hicieron de fortunas con modos cuestionables. Vale, no sé si me explico. Para Freud hace notar esta distinción, ¿no? El crítico de arte dice, ¿y dónde está Cristo? Frente a dos pinturas, ¿no? Mm, me parece, a mí, al menos una similitud muy forzada. Ajá. Vamos a continuar con el texto. El chiste pone de relieve lo que falta. La semejanza corresponde a las imágenes, que el chiste omite, situadas a derecha e izquierda del Salvador. Y esa semejanza solo puede consistir en que también los cuadros colgados en el salón son los de unos ladrones. Ok, ok, bueno, de todos modos se me hace sumamente forzado. Y por supuesto, esto lo digo yo con mi propio referente cultural, ¿no? Eh, no es que yo no tenga conocimiento de esa imagen en el Calvario, a Cristo crucificado entre dos ladrones, pero eh, es una asociación que hace el crítico de arte, justamente lo que dice, ¿no? Ahorita dice el doctor Freud, lo que el crítico quiso decir y no podía era, pues, son ustedes un par de pillos, más precisamente. ¿Qué me importan a mí sus cuadros? Son ustedes un par de pillos, eso es lo que yo sé. Tal vez yo no entendí bien la anécdota norteamericana. Yo entendí que los cuadros no eran de ellos, es decir, ellos no lo habían pintado, sino había alguien más que lo había pintado. Sí, dice el texto, estoy regresándome, esto ya lo he leído. Entre otros recursos, les pareció a estos dos comerciantes adecuado procurarse unos retratos del pintor más notable y cotizado de la ciudad, cada uno de cuyos cuadros era considerado un acontecimiento. Ahí está, es que realmente
puedo seguir, digamos, el hilo de la asociación que hace el crítico de arte en esta anécdota norteamericana, ¿no? Pero, mm, ¿cómo decirlo? Esos dos ladrones, esos dos comerciantes que se hicieron de una fortuna por medios cuestionables y, digamos, uy, mi gatita, ven acá, ven, te presento otra vez al mundo. Ok, creo que no quiere aparecer en el video. Em, no, ella ya no sospecha que la puedo grabar. Pero bueno, estos dos comerciantes compran dos cuadros carísimos de un pintor de renombre. Ajá. El pintor presenta sus obras, las compran estos dos comerciantes, estos dos ladrones, estos dos pillos, y el crítico está frente a las obras ya. Podríamos decir que por añadidura, por asociación, el crítico sabe que esas pinturas ya no son del pintor, fueron compradas por estos pillos. Ajá. Pero mm, me parece distinguir que en la medida en el que el crítico hace este comentario, ¿y dónde está Cristo? Porque aquí hay dos ladrones, pero yo no veo al Salvador. Ajá. Eh, Estoy, por supuesto, replanteando el texto. Estoy, al momento de hacer esta observación, el crítico sabe que está siendo usado por los comerciantes. Ajá. Y por supuesto, con esta observación, ¿y dónde está El Salvador? Eh, Se propone nombrarlos como ladrones, ajá, cosa que hace indirectamente. Ujú. Al hacer una comparación, aquí están los dos ladrones y ¿dónde está Cristo? Ujú. Mm, Eso es lo que dice, lo que estoy ahorita, digamos, rescatando de la frase de Freud. No puede expresarse directamente. Repito, ¿por qué? A ver, ¿dónde está? Por qué vía se produce esta figuración indirecta? A través de una serie de asociaciones y razonamientos que se intercalan con facilidad. Seguimos el camino retrocedente desde la figuración del chiste. Aquí el camino retrocedente, esto es lo que ya les había leído. Retrocedente es la palabra que usa James Strachey en sentido inverso, es lo que menciona eh, Luis López Ballesteros. Ajá. En todo caso, nos habla, digamos, de un hecho inicial. Ven acá, menina. Ven, ven acá, ven acá. Se espantó porque mueve mi pie. Eh, Estamos partiendo de un hecho inicial, digamos, la, la observación del crítico de arte de estas dos pinturas ya compradas por un par de pillos, retrocedente en sentido, digamos, lo histórico. Ajá. Esto es lo que también nos va a servir de este texto, digamos, en un abordaje más clínico. Ujú. Y por supuesto también en un abordaje analítico. Partimos de un hecho, que en este caso es un chiste, que con todo el derecho del mundo lo podemos comparar con un síntoma, y de ahí partimos a su historia. Y por supuesto, en este contexto se habla de una historia, digamos, de la cultura, ajá, una historia, por supuesto, también del arte. Eh, Tenemos que, en esta ocasión, el crítico dice, ¿y dónde está El Salvador? Diciendo, un poquito forzado, estos dos cuadros son de un par de ladrones, independientemente de la pintura que tengan los cuadros. Ajá. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está el Salvador? ¿Y dónde está el Redentor? Porque aquí veo a los ladrones. Ajá. La pregunta, dice el texto, ¿dónde está el Salvador? El cuadro del Salvador nos permite colegir, es decir, nos permite pensar, nos permite identificar, señalar, ver. Y el que pronunció el dicho recordó, al tener ante sí los dos cuadros, una visión familiar que tanto a él como a nosotros, que empero mostraba como elemento aquí faltante la imagen del Salvador en medio de otras dos imágenes. Solo hay un caso así.
Cristo en la cruz entre los dos ladrones. El chiste pone de relieve lo que falta. La semejanza corresponde a las imágenes que el chiste omite situadas a derecha e izquierda del Salvador. Y esta semejanza solo puede consistir en que también los cuadros, ¿ven? En que también los cuadros en el salón son los de unos ladrones. Lo que el crítico quiso decir y no podía era, pues, son ustedes un par de pillos. Más precisamente, ¿qué me importan a mí sus cuadros? Son ustedes un par de pillos. Eso es lo que yo sé. Cierra comillas. Ajá. Y en definitiva, eso es lo que dijo a través de algunas asociaciones y razonamientos por un camino que designamos como el de alusión, es decir, que alude, que evoca. Ajá. Esta palabra de alusión que aparece en la Standard Edition es idéntica, aparece idéntica en Luis López Ballesteros, ¿vale? Continúo con el texto. Al punto, es decir, en este momento recordamos que ya hemos tropezado con la alusión a raíz del doble sentido. Cuando uno de los, cuando, cuando de los dos significados que hayan expresión en una misma palabra, uno se sitúa en el primer plano como el más frecuente y usual, hasta el punto de que por fuerza ha de ocurrírsenos primero, mientras que el otro está relegado, está, digamos, atrasado en su uso, está desplazado en su uso, como el más remoto, designamos este caso como de doble sentido con alusión. Véase página 41, no vamos a regresar, ahorita vamos a continuar. En toda una serie de los ejemplos indagados hasta aquí, habíamos notado que su técnica no era simple. Y ahora discernimos la alusión como el factor que los complicaba. Por ejemplo, el chiste de reordenamiento de la mujer que se había respaldado un poco y entonces había ganado mucho. Véase página 33, ahorita se los cuento. O el chiste de contrasentido a raíz de las congratulaciones o felicitaciones por el nuevo hijo, acerca de todo lo que son capaces de conseguir las manos del hombre. Página 57. No voy a regresar a esos chistes, me acuerdo de ellos. Este de la mujer que se había respaldado un poco y había ganado mucho, es una alusión a un matrimonio. No saltes, gatita, ya te vi, ven acá, te cargo. No. Estaba mi gatita a punto de saltar aquí junto a mí a un librero que tengo, pero que tiene en parte de su estructura cristal y es peligroso para ella. A pesar de que es muy delgada, no creo que pese mucho. Ya se ha parado ahí, pero ven, 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 ven. No, no le gusta que le carguen, pero bueno, regresando a los chistes. Era una frase que buscaba, digamos, ilustrar la relación de un matrimonio. En esta frase, quien conocía el matrimonio decía, este es un buen ejemplo de cómo cuando una mujer se apoya un poco, gana mucho, y cómo un hombre al apoyarse un poco, pierde mucho. Quiere decir, en otras palabras, esta mujer ganó mucho dinero al tener un poco de sexo con este hombre y este hombre perdió muchísimo dinero por tener un poco de sexo. Apoyarse es, digamos, aquí el doble sentido, por supuesto, se estudió esto en su momento, del alemán, tenía una relación, digamos, de significados que podíamos comparar en español como una homofonía o una... eh, sonaban muy parecidas las palabras apoyarse y tener relaciones sexuales, ¿vale? Y por otro lado, este de las congratulaciones por el nuevo hijo, esta era una anécdota también, si mal no recuerdo, contada por un maestro del doctor Sigmund Freud, en la cual el hombre decía que había tenido un hijo y el hombre ya era de edad avanzada. Ajá. Esto justamente lo llegué a comparar en su momento cuando lo vimos en la página 57 con el caso de, ¿cómo se llamaba? Israel, bueno, el caso bíblico, Israel con su hijo Benjamín. Benjamín quiere decir el hijo de mi mano derecha, ya lo revisé. Y esto es justamente lo que decía el chiste. Llegaba
un viejo, un hombre viejo, un hombre de edad avanzada, a un lugar donde era sumamente felicitado por haber sido padre a edad tan avanzada. Y él decía, sí, es impresionante lo que pueden hacer, lo que pueden hacer las manos del hombre. Es decir, el hombre, el viejo, había tenido relaciones con su mujer, pero no había podido llegar al orgasmo con el cuerpo de su mujer, sino masturbándose. Ajá, ahorita lo estoy poniendo así y fue algo que justamente vimos en su momento, página 57, ahorita ya estamos en la 72. Ajá. Entonces, esto fue lo que se vio anteriormente y ahorita justamente repito esta frase que empieza la idea pasada. En toda una serie de ejemplos indagados hasta aquí, habíamos notado que su técnica no era simple. Ahora discernimos la alusión como el factor que los complicaba. Ajá. Por ejemplo, y estos dos chistes que les acabo de referir, página 33 y 57 del octavo volumen. Continuamos. Ahora bien, en la anécdota norteamericana, esta de que, ¿y dónde está El Salvador? Estamos frente a la alusión exenta de doble sentido y hallamos que su carácter es la sustitución por algo que está conectado en la trama de pensamientos. Ajá. Es fácil colegir que el nexo utilizable puede ser de más de un tipo. Para no perdernos en la multitud de casos, elucidaremos ahora solo las variaciones más notables y estas en unos pocos ejemplos. Antes de continuar con los ejemplos, quiero hacerles notar esto. El chiste lo hemos mencionado anteriormente y de hecho es algo que no se dice en el texto, pero que estuve pensando a partir de la lectura. El chiste no se da simplemente como un fenómeno lingüístico. Ujú. El chiste tiene que contar con todo un trasfondo social y cultural, al menos entre dos personas, ajá, para que empecemos a notar, digamos, el peso y el significado, el valor de la obra del doctor Freud. Ujú. Estas dos personas tienen hipotéticas, por supuesto, esto que les estoy comentando no está en el texto, en ninguna parte de lo leído hasta ahorita está. Ajá. Es simplemente algo que me ha evocado el texto. Estas dos personas hablan y con eso es más que suficiente para ubicar un contexto, para ubicar, digamos, una subcultura o una cultura muy específica, para ubicar una historia. Ajá. El chiste no nace simplemente porque sí. El chiste como una manifestación del lenguaje nace en una relación. Ujú. La relación que nos está hablando esta anécdota norteamericana es justamente norteamericana, es una sociedad moral, una sociedad que cuestiona y que ataca. Ajá. Una sociedad, no que otras culturas no sean morales, pero eh, les pondré un ejemplo. Esto lo pueden investigar ustedes, por supuesto, conforme a las referencias que les voy a dar. Hay en, mm, no recuerdo cómo se llama, pero mm, el ser humano, eh, particularmente la cultura norteamericana, ha enviado al espacio exterior varias sondas con mensajes supuestamente para los extraterrestres, ¿no? Estas sondas, algunas contienen música, algunas contienen eh, el código genético. Ujú. No, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo que ustedes pueden investigar. Es parte, digamos, de la historia de la exploración espacial, ¿vale? Estas ondas que diversas, diversos investigadores, diversos científicos han enviado al espacio exterior, ¿no? No con el objeto de establecer contacto así, digamos, con algo que incluso sepamos que existe, pero estas personas pueden gastar millones de dólares en enviar estos mensajes a la nada. Ajá. Lo curioso es lo que pasó en una de las últimas sondas enviadas con imágenes de un hombre y una mujer desnuda.
desnudos. Cuando los científicos norteamericanos quieren enviar estas sondas con una imagen, es un dibujo de un hombre y una mujer desnudos. Por supuesto, se les ven los genitales, no a detalles, simplemente imágenes con pequeños detalles. Ajá. Cuando los científicos norteamericanos quieren enviar estas sondas con un dibujo de un hombre y una mujer desnudas, por supuesto, no están teniendo relaciones sexuales, simplemente son dibujos desnudos. La sociedad norteamericana pone un grito en el aire y quieren censurar y logran censurar las imágenes de estas personas desnudas. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que los extraterrestres piensen que somos unos inmorales. Estoy hablando, digamos, como las palabras que recuerdo. Si mal no recuerdo, esta anécdota la vi en el canal de Bully Magnets. No recuerdo el video, pero ya tiene también meses que lo vi. Para que sepamos el contexto de lo que en este caso está hablando Freud de una anécdota norteamericana. Por supuesto, yo les podría mencionar otras anécdotas mexicanas. Ustedes también podrían mencionarme anécdotas de su propio país. Y por supuesto también tenemos, gracias a la, ya no televisión, sino gracias al Internet, gracias a los servicios de streaming, acceso a otro tipo de contenidos cómicos, ¿vale? En este caso, dado que hemos estado estudiando el chiste, les voy a sugerir dos referencias, por supuesto, de programas norteamericanos. Vean Friends, vean Seinfeld y van a notar cómo este contexto del que les estoy hablando, donde nace y se desarrolla el chiste, tiene también el carácter de temporal. Ajá. Los chistes en Friends son mucho más comprensibles que los chistes en Seinfeld, al menos para mí. Esto, por supuesto, se ve también a mi edad. Ujú. Y aquí es donde justamente estoy señalando como, así como yo, ustedes también se insertan en un periodo y en un contexto histórico, social y cultural particular que permite la formación y la transmisión de chistes. Ajá. Dicho lo anterior, vamos a continuar con el texto. Estábamos hablando de ejemplos. Me doy también esta clase de permisos porque estas divisiones son por lo general. Estamos abordando ahorita la división onceava del capítulo 2 del chiste y su relación con lo inconsciente. Por lo general son divisiones cortas. Esta es un poquito más extensa que las anteriores, pero de todos modos. Eh, de alguna forma, y esto es como un comentario al, a la observación que hice al final del video pasado, a veces parecería que me apresuro yo para entregarles el texto. Pum, ahí está el texto. Dígase lo que se diga. Ahí está, ¿no? Y también lo rico, lo que yo disfruto mucho en estas grabaciones, primero que las puedo hacer, no siempre me es posible, no solo por cuestión, digamos, de deseo, sino también porque cuestiones técnicas. Disfruto estar ahorita frente a mi micrófono, frente a mi computadora. Disfruto estar leyendo, estar compartiendo anécdotas, estar compartiendo pensamientos, ¿vale? Más allá de lo que el doctor Freud nos quiso decir, yo los invito a que disfruten, sin duda. Esta es la diferencia que encontrarán en un psicoanalista con un maestro, con un profesor. El profesor les va a mostrar, ahí está, háganse bolas. Un profesor perverso, a ver, no, ahí está el texto, yo te voy a decir lo que dice. Oye, pero ahí está. ¿Por qué me vas a decir lo que dice? ¿Quién te dio a ti el derecho de traducirme en lo que ya está traducido? Se lo dije a un profesor hace poco, por supuesto no lo entendió y por supuesto lo corrieron de su trabajo. Lo siento, pero bueno, no lo corrieron por algo que yo haya dicho, yo le advertí, oye, la compañera te está diciendo si está pensando bien. No te das cuenta, ¿verdad? Primero, y no se lo dije así, tal vez lo debía haber dicho para que no lo corrieran al profesor.
Yo no quería que lo corrieran. Ella te está seduciendo y tú caes redondito. Y tú, por supuesto, no te das cuenta. Digamos, la forma en la que te está seduciendo ella. No supe realmente por qué corrieron a este profesor, solo sé que lo corrieron de una escuela, digamos, a la que yo no voy, ciertamente. Pero esto es algo importantísimo. Una de las diferencias entre el psicoanálisis y la academia, la razón por la cual, digamos, no soy tan, no soy un colega, no soy un compañero de clases tan, ¿cómo decirlo?, cómodo, es porque yo reconozco primero que nada en ustedes que me escuchan una capacidad de escuchar, una capacidad de pensar, una capacidad de análisis, una capacidad de síntesis y de abstracción. Ujú. Lo estoy nombrando así. Ustedes, por supuesto, harán lo que puedan y lo que quieran con lo que yo digo. Y no solo con lo que yo digo, con lo que escribió el doctor Freud. Dicho lo anterior, por supuesto, esto es con el objetivo de señalar responsabilidades. Ciertamente estoy leyendo, pero el que yo lea no quiera decir que estas palabras van a ser retenidas con la intención del autor original, el doctor Sigmund Freud, ni con la intención que yo estoy transmitiendo en este momento. Ustedes van a hacer de ellas otra cosa, igual que yo he hecho de mi propia formación en psicoanálisis otra cosa. Vamos a continuar ahorita con el texto y el chiste. Ajá. Entonces, vamos a ver ejemplos, digamos, de esta alusión. Lichtenberg, por ejemplo, ha acuñado esta sentencia. Baño nuevo sana bien. Repito, baño de bañarse. Nuevo sana bien. Dice Freud que de manera instantánea nos recuerda al proverbio, escoba nueva barre bien, con el que, con el que tiene en común la segunda y la última palabras y toda la estructura de la oración. Entre un asterisco aparece aquí en la Standard Edition, nos dice James Strachey, en alemán además Wader, baño y Wesen, escoba, son más semejantes entre sí que las palabras castellanas correspondientes. Continuamos con el texto principal y por otra parte, sin duda ha nacido en la cabeza del gracioso, entre paréntesis, witzig. Recordemos que en alemán la palabra gracia tiene mucho que ver con la palabra inteligencia. Eh, witzig. Creo que otra palabra asociada ha sido Weiz o Weiss. Ajá. Repito entonces, y por otra parte, sin duda, ha nacido en la cabeza del gracioso pensador como una copia del consabido proverbio. Hablando de Lichtenberg, ¿vale? Baño nuevo sana bien, escoba nueva barre bien. Continúa. La sentencia de Lichtenberg se convierte así en una alusión al proverbio. Por medio de esta alusión se hace referencia a algo que no se nos dice directamente, a saber, que en el efecto de los baños coopera algo más que las aguas termales, cuyas propiedades permanecen idénticas. De manera parecida puede resolverse técnicamente otra chanza o chiste de Lichtenberg. Antes de continuar, nota 67. Nos dice James Strachey nuevamente, la diferencia entre ambos es exhaustivamente analizada en un capítulo posterior. Véase páginas 124 y siguientes. Ok, bueno, gracias Strachey. Continuamos. Dice la cita de Lichtenberg, entre comillas, una muchacha de apenas 12 modas de edad. Modas, del alemán Moden. Esto se los estoy leyendo así, pero dice modas, entre paréntesis, Moden como modem de lo que nos trae Internet, pero con N al final. Dice Freud, esto suena a la determinación temporal. 12 lunas, monden, con N, monden, o sea, meses, monat o monaté.
monaté. Ajá. Y sin duda, en su origen fue un error en la escritura por esta última expresión, admisible en la poesía. Pero tiene su sentido utilizar las cambiantes modas en lugar de los cambios de la luna para determinar la edad de una mujer. El nexo puede consistir en la igualdad salvo una sola modificación leve. Repito, el nexo puede consistir en la igualdad salvo una sola modificación leve. Es decir, tenemos dos pensamientos, dos frases, y estas, digamos, pueden convertirse en un chiste modificando solo una pequeñita parte de estas. Ajá. Por tanto, dice el texto, esta técnica vuelve a ser paralela a una técnica en la palabra. Véase página 33. No nos vamos a regresar, continuamos. Las dos clases de chistes provocan casi la misma impresión, empero, es decir, sin embargo, cabe separarlas mejor entre sí según los procesos que operan en el trabajo del chiste. Como ejemplo de un chiste en la palabra o retruécano de esta clase, ya vimos lo del retruécano, ahorita les comento, pero dice, la gran cantante, pero célebre por la amplitud no solo de su voz, Mary Wilt o Wilt, recibe la afrenta, es decir, la ofensa, de que para aludir a su mala figura se utilice el título de una pieza de teatro extraída de la famosa novela de Julio Verne, La Vuelta al Wilt en 80 días. Wilt por Welt o Bild, estoy pronunciándola de varias maneras, esta frase, esta palabra alemana, W-I-L-T, W-E-L-T. Ajá. Welt, mundo. Es decir, esta cantante, María Wilt, era realmente obesa. Ajá. La vuelta al mundo, la vuelta al Wild, la vuelta al Welt en 80 días. Ajá. O otro chiste, entre comillas, cada brasa, una reina. Cierra comillas, no lo entendí. Dice el texto, modificación de la consabida sentencia de Shakespeare. Cada pulgada, un rey. Alude a esta cita y al mismo tiempo se refiere a una dama noble y en extremo obesa. En realidad, no habría muchos argumentos serios que oponer si alguien prefiriera clasificar este chiste entre las condensaciones con modificaciones como formación sustitutiva. Véase TT ABT, página 26. No nos vamos a regresar. Ahorita ya no les voy a contar acerca de esta frase, TT ABT. Esto, por supuesto, acerca del retruécano. Si mal no recuerdo, a ver, ya no me acuerdo bien sobre el retruécano. Retruécano. Retruécano, aquí está. Juego de palabras, nos dice la Real Academia Española, en que se suele producir una repetición. Una segunda definición, retórica. Estoy nuevamente en la Real Academia Española. Inversión de los términos de una proposición o cláusula en la siguiente para que el término de esta última forme contraste o antítesis con el de la primera, como en, viene un ejemplo, siempre han de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Una utilización. Esto del retruécano, si mal no recuerdo, lo vimos en el ejemplo de nunca nadie ganó tanto con apoyarse un poquito y nunca nadie perdió tanto con apoyarse un poquito. Son las mismas palabras, pero expresadas de modo, digamos, inverso para dos personas y ejemplificando, o perdón, señalando algo oculto, que en ese ejemplo fue justamente el sexo. Vamos a continuar regresando a, estamos en la página en este momento 7.3, ya un poco avanzados, casi la acabamos. Dice el doctor Freud acerca de una persona con elevadas miras, pero terca en la persecución de sus metas, dijo un amigo, tiene un ideal metido en la cabeza. Por supuesto, esta frase no tiene sentido en español. En alemán dice, y disculpen mi alemán, lo voy a latinizar, ¿vale? Hat ein Ideal vor dem
Kopf. Viene otra frase en alemán. Ein Brett vor men Kopf haben. Tener una tabla metida en la cabeza. Ujú. Es el giro usual al que alude esta modificación y cuyo sentido reclama para sí. También aquí puede descubrirse la técnica como una, perdón, puede describirse la técnica como una condensación con modificación. Por un lado, mm, el dicho original en alemán es tener una tabla metida en la cabeza. Una tabla. Digo, por supuesto, a mí, como lector castellano, solo me evoca una imagen dolorosa, pero en la cultura alemana se entiende como tabla, mm, una idea, ¿vale? O es lo que estoy entendiendo de esta frase. Vamos a continuar con el texto. La alusión por modificación y la condensación por formación sustitutiva se vuelven casi indistinguibles cuando la modificación se limita al cambio de letras, por ejemplo. Una palabra, no tengo idea de que, no sé si es latina incluso, ¿vale? Disteritis, entre paréntesis, se traduce al castellano por poetitis. No, no entiendo. Dice el texto, la alusión a la maligna epidemia difteritis, difteria, califica también el peligro público a los ineptos para poetizar. Ok, ya. Oh, más o menos me queda un poco más claro. Entonces podríamos usar la palabra o no sé si es adjetivo, vaya, las últimas letras, titis, para señalar cualquier cosa, básicamente. Psicologititis, por ejemplo. Digo, es que también titis suena justamente a parte de la anatomía femenina, pero no voy a andar mucho al respecto. Nos dice el texto, las partículas de negación posibilitan muy hermosas alusiones con costos mínimos en cuanto a variantes. Entre comillas, mi compañero de decrescencia Spinoza. No es decrescencia, es descreencia. Decrescencia, ¿de dónde diablo lo saqué? No sé. Y si lo sé, no se los voy a compartir en este momento. No, ¿por qué no? Decrescencia, mi compañero hacia el Averno. Pienso en Dante y Virgilio, mi compañero de parrandas, pensaría yo también. Pero no, es mi compañero de descreencia, es decir, apartándonos de la fe, Spinoza. Dice Heine o Hein, este autor que ya hemos citado anteriormente. Continúa el texto, entre comillas. Nosotros, jornaleros, siervos de la gleba, negros, villanos, por la desgracia de Dios. En vez de gracia de Dios, es desgracia de Dios. Empieza en Lichtenberg un manifiesto no continuado de estos desdichados que en todo caso tienen más derecho a aquel título que que reyes y príncipes al inmodificado. Es que esto es bien curioso, esto es también una... Ven acá, mi Nina, ya te vi con la intención de irte atrás de mi computadora. No te quiero dejar ahí. Denme un segundo. En cuanto yo me muevo, esta sale disparada. Creo que ya se fue de mi cuarto. Ok. Eh, Se entiende, por ejemplo, y esto es gracias a mi contacto con Juego de Tronos, la serie de HBO, y un rey es rey por gracia de Dios. El regalo de Dios a ese individuo fuese rey, mientras que los esclavos, los villanos, lo son.
por desgracia de Dios. Ajá. Los desgraciados, justamente, de ahí la palabra. Desgracia, sin gracia. Ujú. Pobres, ciertamente. Pienso un poco en Marx, pero esta no es una cita ciertamente que busque o que apele a la justicia social. Es que eso es algo muy curioso y algo que también me he dedicado a estudiar. Vamos a continuar con el texto. Por último, también la omisión. Se destaca esa palabra, omisión. Mira, es una forma de alusión. Se la puede comparar a la condensación sin formación sustitutiva. En verdad, en toda alusión hay algo omitido, a saber, el camino de pensamiento que desemboca en la alusión. Esto es algo muy interesante. Eh, Estoy prediciendo, estoy spoileando, estoy pensando en que gran parte del trabajo que se hace con el doctor Freud es trabajar lo que no dice. Esta anécdota que yo les di de las sondas enviadas al espacio exterior con el objeto de mostrarles a los extraterrestres lo que es la raza humana y que terminan siendo censuradas por los americanos, es parte, es parte también, no de la elaboración de Freud, pero parte de la humanidad sin duda. Y parte del trabajo que se hace con la obra del doctor Freud es decir lo que no dice. En toda alusión hay algo omitido, el camino de pensamiento que desemboca en la alusión. Continúa el texto. Depende solo de que resulte más llamativo en el texto de la alusión, si la laguna o el sustituto que en parte la llena. No entendí eso. Depende solo de qué resulte más llamativo en el texto de la alusión. Si la laguna, ok, lo que no se dice, o el sustituto que en parte la llena. Así, a través de una serie de ejemplos, regresaremos de la omisión cruda a la alusión propiamente dicha. Antes de continuar, esto es justamente al respecto de la omisión, alusión. La alusión es señalar lo que no se dice. La omisión, repito, es una forma de alusión. Decir algo omitiendo algo. Ajá. Es justamente la relación del sujeto con su síntoma. El síntoma es lo no dicho, por decirlo de otra manera. Y esto también evocando no algo de lo que ya hemos leído en Freud, sino algo de lo que yo recuerdo de mi lectura previa de Freud. Cuando el histérico no puede decir algo, lo dice con sus dedos. Dicho de otra forma. Ajá. Ello que nosotros no podemos decir. Lo gritamos silenciosamente. Y esto es psicología humana, no de ratas. Ajá. Estamos hablando de un precio de la cultura. Estamos hablando aquí, o estoy hablando aquí, de una de las manifestaciones psíquicas humanas por excelencia. No se ha dicho hasta aquí, o se ha aludido muy poco, la represión. Recordemos esto como no algo que le es impuesto al sujeto desde fuera, sino algo que el sujeto abraza, una dinámica que el sujeto eh, realiza en su propia persona por algo que él o ella ha formado.
aquí es algo de lo que separa el psicoanálisis de la psicología, digamos, de ratas. Ajá. Esta psicología de ratas nos hace víctimas a todos de la cultura. Y lo que justamente les he querido decir con estos ejemplos de la formación del chiste es la cultura parte de todos y cada uno de nosotros. Parte de. Nosotros podemos elegir no ser parte de un grupo, no ser parte de una cultura, no ser parte de esta, digamos, ama, de esta base que permiten los chistes. Ujú. Nosotros elegimos nuestra base cultural, igual que la otra gente elige. Vamos a continuar. Una omisión sin sustitución se encuentra en el siguiente ejemplo, nota 68, nuevamente James Strachey, en su Historial Clínico del Hombre de las Ratas, volumen 10, página 177. Freud citó este ejemplo para ilustrar el uso de la técnica semejante en el uso de una técnica semejante en los síntomas obsesivos. Regreso al texto. Ahora, la omisión sin sustitución. En Viena vive un escritor agudo y pendenciero que por la mordacidad de sus invectivas, no sé qué quiere decir eso, ahorita lo vemos, se atrajo repetidas veces maltratos corporales por parte de los atacados. Cierta vez que corrían lenguas sobre un nuevo desaguisado de uno de sus habituales enemigos, un tercero dijo, si X llega a enterarse, recibirá otra bofetada. Ok, ok. Nuevamente, un español antiguo, este que nos presentan en la Standard Edition. Luis López Ballesteros dice lo mismo. Permítanme. A ver, a ver, a ver. Una omisión sin sustitución. Los baños de Luca, no. Un cantante, no. Baños, no, eso ya lo leí. Aquí está. En el siguiente ejemplo hallamos una alusión sin sustitutivo. Miren, aquí dice alusión, en el texto de la Standard Edition dice omisión, que omiten. Ajá. En Viena reside, es decir, vive, un ingenioso y agresivo escritor que repetidas veces ha sido maltratado de obra por aquellos a quienes su pluma satirizaba. Hablándose en una reunión de una fechoría cometida por uno de los habituales adversarios del escritor, exclamó un tercero, si X oye esto, recibirá otra bofetada más. Se entiende un poquito más, ¿vale? Aquí las palabras pendenciero, invectivas. De hecho, completando, digamos, la idea entre los dos textos, se entiende que este era un escritor, digamos, incisivo, agresivo. Ajá. Y por sus textos fue golpeado varias veces. Ajá. Entonces, una de estas personas que lo golpeó tuvo un altercado con alguien más. Ajá. Y alguien que supo el altercado, no del escritor, sino de ese otro, se enteró que esa es una forma de la cual el escritor se va a procurar ser abofeteado nuevamente. Ujú. Continúa el texto principal. En la técnica de este chiste participa en primer lugar el desconcierto frente al aparente contrasentido, pues recibir una bofetada no nos parece en modo alguno la consecuencia inmediata de enterarse de algo. No se nos ilumina el sentido. Repito, no se nos ilumina el sentido. Es decir, el sentido no viene así. El contrasentido se disipa si uno intercala en la laguna, entre comillas. Este X escribirá un artículo tan mordaz contra la persona en cuestión que, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Alusión por omisión y contrasentido. Son entonces los recursos técnicos de este chiste.
Hein o Heine, ajá, se, entre comillas, se alaba tanto que los saumerios suben de precio. Ok. Sí lo entendí, pero quiero ver, para no entrar en una explicación muy larga, muy extendida, voy a ver si aquí lo dice de forma más directa. Ujú. Otro chiste judío. No, a ver. Sí, ¿qué cosas? Miren, esta es otra de las ventajas de la doble lectura. Esto que les estoy leyendo se alaba tanto que los sahumeríos suben de precio. No aparece en la edición de Luis López Ballesteros. Aquí literalmente dice otro chiste judío. Dos judíos se encuentran delante de una casa de baños. Ay, suspira uno de ellos, qué pronto ha pasado el año. Cierra comillas. Esto haciendo referencia, por supuesto, de que estos judíos, del chiste, por supuesto, no se bañan más que una vez al año. Ajá. No se dice, pero se dice. Y eso también lo vimos en otros chistes. Pero aquí, saumerío. Vamos a ver, Real Epidemia Española. Saume, saumerío. Nos dice acción y efecto de saumar con H. Saumar. Llenar de humo, pero ahorita lo vemos. Humo que produce una materia aromática que se echa en el fuego para sahumar. Definición tercera, materia quemada para sahumar. Vamos a ver qué es sahumar. Nos dice la Real Academia Española, del latín sufumare, conjugación, ¿qué es común? Conjugación como ahumar. Dar humo aromático a algo a fin de purificarlo para que huela bien. ¿Ok? Vamos a regresar al texto principal. Nos dice entonces, Heine, es una frase de Heine, se alaba tanto que los, digámoslo así, perfumar con humo, suben de precio. Los inciensos, ajá. Los incienciarios, no sé cómo se dice, pero esto donde se queman los inciensos, ya están subiendo de precio. Ujú. Es decir, hay tanta hipocresía, hay tanta hipocresía, pero eso permite que los inciensos suban de precio. Y por supuesto, este chiste no se comprende en nuestro contexto de Twitter. Es más bien lo contrario, lo que vivimos nosotros, o al menos yo. Continúa el texto. Esta laguna es fácil de llenar. Lo omitido está aquí reemplazado por una consecuencia que solo remite a él por vía de alusión. El autoelogio huele mal, ciertamente. Oh, pero bueno. También los elogios a veces. Ay, caray, la filosofía. Es, por supuesto, un chiste por una anécdota que viví con un filósofo, pobre, realmente pobre. Dice el texto, y hennos aquí de nuevo que con los dos judíos que se encuentran ante la casa de baño. Ha pasado ya otro año, suspira uno de ellos. Esto fue lo que ya continuó en la obra de Luis López Ballesteros. Continúa el texto de la Standard Edition. Estos ejemplos no dejan subsistir ninguna duda de que la omisión forma parte de la alusión. Ujú. Una laguna todavía más llamativa presenta el siguiente ejemplo, que es empero genuino y verdadero chiste por alusión. Tras un festival artístico realizado en Viena, se editó un libro burlesco donde se anotaba, entre otros, el siguiente apotegma en extremo curioso. ¿Qué es un apotegma? Permítame un momento. Apote, apoteg, apotegma. La Academia nos dice del latín apoptegma y este del griego apoptegma. Nos dice es un nombre masculino, dicho breve, sentencioso y feliz,
especialmente el que tiene celebridad por haberlo proferido o escrito alguna personalidad o cualquier otro concepto, o por cualquier otro concepto, perdón. Ok, entonces, un dicho famoso, digámoslo así. Nos dice entre comillas, una esposa es como un paraguas. Repito, una esposa es como un paraguas. Uno acaba siempre por tomar un coche de alquiler. ¿Qué? Un paraguas, dice Freud, no protege suficientemente de la lluvia. El, entre comillas, uno acaba siempre por puntos suspensivos, solo puede significar cuando llueve en forma y y un coche de alquiler es un vehículo público. Y un coche de alquiler es un vehículo público. Así está escrito, perdón. Esta traducción sí me dejó como muy inquieto. Uno acá, cuando llueve en forma y un coche de alquiler es un vehículo público. Pero como aquí estamos frente a la forma del símil, pospondremos para más adelante la indagación en profundidad de este chiste. No, señor Freud, ahí sí no. Aquí dice James Strachey, véanse páginas 104 y 105. No, me temo que no. Esperen tantito. Una esposa es como un paraguas. Uno acaba siempre por tomar un coche de alquiler. Los paraguas, en otras palabras, te defienden de la lluvia si la lluvia no es tan fuerte. Cuando la lluvia es fuerte, es mejor tomar un coche de alquiler, aunque el coche sea más caro y aunque el coche sea público. Hay una omisión, hay una alusión, por supuesto, a la función sexual. Ahorita no voy a ahondar mucho en esto, simplemente diremos que el texto que nos resta. No, bueno, es que miren, ciertamente si me hago este tipo de precauciones, es porque sé en qué clase de sociedad vivimos. Digo, y también he estado teniendo contacto con, al menos no directo, y ciertamente los extraño mucho, la escuela donde fui formado como psicoanalista. Eh, al escuchar sus ponencias, noto cómo hay algo todavía en mí que se resiste a decirlo todo. Este ejemplo del apotegma es, me invita, digamos, a la mesura, pero también la mesura al final es algo que me ha estado guardando mucho de mí mismo. Una esposa es como un paraguas, te sirve siempre y cuando no le demandes demasiado, siempre y cuando las demandas de la vida no te lleven a justamente eso, buscar un refugio donde no lo hay. Y esto ciertamente no solo lo he vivido, sino también se aplica a los esposos. Un esposo también puede ser como un paraguas. Uno acaba siempre por tomar un coche de alquiler. Es decir, miren, las instituciones funcionan hasta cierto punto, hasta cierto punto. Esposa, esposo, matrimonio. No se está diciendo, pero se dice. Es como un paraguas. Hay una función, pero cuando la demanda es mucha, regresamos a lo público. Ambos. Ujú. Y cuando no, bienaventurados, ciertamente. Vamos a continuar. Estamos ahorita en la página 75. Ya no estamos tan lejos de acabar este texto, pero ciertamente voy a empezar a tomar otro tipo de postura al respecto del texto, al respecto de mi lectura y al respecto de mi decir. He tenido miedo, ciertamente. Continúa el texto. Un verdadero avispero de las más picantes alusiones contienen los, entre comillas, Vader von Lucca. De Heine. Vader von Lucca es, por supuesto, uno de los textos de Heine o Heine. Ajá.
que hacen que hacen la más artística aplicación de esta forma de chiste a fines polémicos contra el conde de Platen. Nota 70. Dice James Strachey. Véase página 18. Augusto, conde de Platen, que vivió de 1796 a 1835, fue un poeta lírico que se granjeó la enemistad de Heine a causa de una obra en que satirizó al movimiento romántico. Augusto era un homosexual sublimado. Entre paréntesis, sublimatez. No sé si es inglés, no sé si es alemán, pero con sublimado, mm, me parece, no estoy seguro. Aquí yo estoy haciendo uso de mi cultura. A ver, sublima, sublimación. Con sublimación a mí me evoca acción-efecto de sublimar. Ok, ¿qué es sublimar? Real Academia Española. Engrandecer, exaltar, ensalzar, elevar a un grado superior o ser. Ok, entonces, cuando dice James Strachey, Bla- Platen, a ver un segundito, ya se me olvidó. Platen, el Augusto Conde de Platen, homosexual sublimado, un homosexual orgulloso de ser homosexual. Ajá. A mí con sublimado más bien me evoca justo lo contrario. No podría decir que un homosexual de closet, sino más bien un homosexual que lleva la sexualidad a la sublimación, pero ahí estoy ya completando con mi cultura. Entonces no es lo que yo pensaba. Ajá. Es más bien un homosexual presumido, orgulloso de su homosexualidad. Continúa el texto principal. Mucho antes de que el lector pueda vislumbrar ese empleo, hablando de las picantes alusiones, ajá, chistes afines polémicos. Mucho antes de que el lector pueda vislumbrar ese empleo, cierto tema particularmente inapropiado para una figuración directa es preludiado, es decir, es avisado, preludio, ajá, por alusiones tomadas del más variado material. Por ejemplo, en las contorsiones verbales de Hirsch Hyacinthe, entre comillas. Hirsch Hyacinthe es otro autor, ¿vale? Entre comillas, usted es demasiado corpulento y yo demasiado flaco. Usted tiene mucha imaginación y yo tanto mayor sentido para los negocios. Yo soy un práctico y usted es un diarreico. En suma, usted es un completo antipódex. Ahí finaliza el chiste, realmente no lo entendí. Continuemos. Entre comillas, Venus Urinia, cierra comillas. Nuevamente no entiendo, me parece que es Venus de orín, de orines, no lo sé. Continúa el texto, entre comillas nuevamente, otra frase. La gruesa Gudel von Breckwald en Hamburgo. Ah, no tengo idea. Y otras, y cosas por el estilo, dice Freud, ¿no? Es decir, todas estas frases son contorsiones verbales. Ajá. Antes de continuar viene nota 71. Todos estos términos se refieren a material anal del ano. Ajá. La Venus urinia, entre comillas, aunque a primera vista sugiere la orina, a mí me sugirió la orina, es una palabra empleada impropiamente en lugar de urania. El uranismo, ya lo vimos en 3 ensayos de teoría sexual, es una forma, digamos, de estudio o de eh, denominar la homosexualidad masculina a través de la historia, ¿vale? Uranismo. Ajá. El amor celestial homosexual de El banquete de Platón. Ajá. De ahí empieza, digámoslo así. Gudel, entre comillas, era realmente una acaudalada aristócrata de Hamburgo, a quien Hyacinthe pone aquí el seudónimo Dreckwall, de connotaciones anales, de ano. Ajá. Entre comillas, Drek quiere decir excrementos. Ah, pues también creo que esa palabra Drek fue usada en Juego de Tronos para referirse a uno de los, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo. Eh, es un personaje.
al que torturan y que era protegido de los Stark, de Ned Stark, lo torturan con el objeto justamente de ridiculizarlo, lo terminan castrando a este sujeto en Juego de Tronos y le ponen de apodo, en vez de su nombre, Greg, ajá, que es hediondo, o así lo traducen en español en HBO, ¿vale? Continúa la nota 71. Todos estos ejemplos aparecen en el capítulo 9 de Die Vader von Lucca, parte 3 de Riesbilder de Heine o de Heine. Ajá. El resto de este capítulo se ocupa principalmente de anécdotas de tipo anal, es decir, comparando a la gente con la caca, ajá, con el ano, ajá, y cosas por el estilo. Luego, continúa el texto principal, luego los episodios que el autor refiere cobran un giro que al comienzo solo parece testimoniar su maleducado atrevimiento, pero pronto revela su referencia simbólica al propósito polémico, y con ello se da a conocer como una alusión. Por fin, antes de continuar, después de este por fin viene nota 72. En el capítulo 9, el último del libro. Ok, gracias, Strachi. Por fin estalla el ataque a Platen. Y entonces de cada una de las frases que Hein dirige contra el talento y el carácter de su enemigo, brotan y borbotean las alusiones a la pederastía del conde. Oh, era pederasta entonces. Por ejemplo, entre comillas, aunque las musas no le son, por cierto, propicias a él, en su violencia retiene empero al genio de la lengua, o más bien sabe hacerle violencia, puesto que le falta el libre amor de este genio, tiene que empecinarse en correr tras de este joven también, y sabe asir solo las formas exteriores que a pesar de su linda redondez, nunca se expresan noblemente. Oh, qué fuerte. Continúa esta otra cita de Heine hacia Platen. Le ocurre además como al avestruz, que se cree oculto todo el tiempo que esconde su cabeza en la arena, perdón, dejando solo el trasero visible. Nuestro ilustre pájaro habría hecho mejor escondiendo en la arena el trasero y mostrándonos la cabeza. Esto estuvo muy buena. La alusión es quizás el medio del chiste más usual y fácil de manejar. Y está en la base de la mayoría de las efímeras producciones chistosas que salpicamos en nuestra conversación y no toleran ser trasplantadas de este suelo en que nacieron y perduran autónomamente. Ahora bien, es a raíz de ella como volvemos a recordar la circunstancia que ha empezado a despistarnos en la apreciación de la técnica del chiste. En efecto, tampoco la alusión es en sí chistosa. Existen alusiones correctamente formadas que no pueden reclamar ese carácter. Chistosa es solo la alusión, chistosa entre comillas. De suerte que vuelve a escapársenos la caracterización del chiste que hemos perseguido en su técnica. En ocasiones he designado la alusión como figuración indirecta y ahora llamaré la atención sobre el hecho de que las diversas variedades de la alusión junto con la figuración por lo contrario y otras técnicas que todavía hemos de mencionar, muy bien pueden reunirse en un único gran grupo para el cual figuración indirecta sería el nombre más comprensivo. Entonces, falacia, unificación, figuración indirecta, todas estas están como de ladito, como en itálica, se llaman los puntos de vista bajo los cuales pueden situarse las técnicas del chiste en el pensamiento con que nos hemos familiarizado. Prosiguiendo en la indagación de nuestro material, creemos discernir ahora una nueva subclase de la figuración indirecta, que admite ser caracterizada con precisas lindes, pero solo unos pocos ejemplos la documentan. Es la figuración por algo pequeño
o ínfimo. Nota 73, pero voy a continuar. Que resuelve la tarea de expresar un carácter íntegro mediante un detalle ínfimo. Este grupo se nos alinea con la alusión si reflexionamos en que justamente esta nimiedad, es decir, esto insignificante, pequeñito, minúsculo, se entrama con lo que ha de figurarse. Puede derivarse de esto como una consecuencia. Por ejemplo, antes de entrar en el ejemplo, ahora sí, nota 73, James Strachey una vez más, el desplazamiento sobre algo ínfimo fue luego reconocido por Freud como mecanismo característico de la neurosis obsesiva. Véase el historial clínico del hombre de las ratas, volumen 10, páginas 188 y 190. Antes de continuar, ya se ha hablado en este mismo apartado del capítulo 2 en dos ocasiones sobre la neurosis obsesiva. Aquí vamos a ver cómo hay una relación entre lo oculto y la neurosis obsesiva, particularmente el carácter anal. Ajá. La neurosis obsesiva es, digamos, la neurosis que se construye, que se sustenta, se estructura justo a partir, digamos, de la negación de ese carácter. Ajá. De la negación del placer que obtiene un individuo, sea hombre o mujer, con la mierda, por mencionar uno de tantos productos anales. Ajá. Ah, psicoanálisis, ciertamente. Es que esto no está en la filosofía. Esto por más que lo busquen, ni Marx, bueno, no recuerdo que Marx haya hablado de caca. ¿Ustedes sí? Marx habla de dinero, ciertamente, pero nunca toca la caca, que es justamente el carácter fundacional del dinero. ¡Ah! Marx, qué desilusionado estoy de ti. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, estamos en este ejemplo de lo ínfimo, estamos en este ejemplo de, nos dice Strachey, el carácter obsesivo, el obsesivo. A ver, a ver, a ver. Los baños de Luca. Ah, miren, aquí está traducido, los baños de Luca. La alusión, a ver, a ver, a ver, representación indirecta. Por ejemplo, caray, miren, es un poquito difícil esto de encontrar. Aquí en la edición de Luis López Ballesteros estamos a una página y un poquito más de finalizar. En la edición de Luis López Ballesteros, de Standard Edition, de James Strachey, es un poquito más, pero creo que este ejemplo no está en Luis López Ballesteros. Un judío de Galicia viaja en tren y se ha puesto bien cómodo, desabrochada la chaqueta, los pies sobre el asiento. Entonces sube un señor vestido a la moderna, recordemos, 1905. Y al punto el judío se compone, adopta una postura recatada. El extraño hojea un libro, echa cuentas, medita y de pronto dirige al judío esta pregunta. Dígame usted, por favor, ¿cuándo cae Yom Kippur? Entre paréntesis, el día del perdón. Ah, ya, ya, dice el judío y vuelve a poner los pies sobre el asiento antes de responder. Ahí finaliza el chiste. Ajá. Yom Kippur. Miren, aquí está curioso. Perdone usted, ¿cuándo es Yom Kippur? Día de reconciliación. A hoy, responde el judío y vuelve en el acto a recobrar su primitiva y cómoda postura. Ujú. Continúa la Standard Edition. Es que me llamó la atención. Aquí James Strachey dice, ah, ya, ya. Es decir, ya sé por dónde va usted. El judío no contesta, simplemente, o no contesta verbalmente. Recupera su postura así como, ah, ya. Es Yom Kippur, tienes razón. Tengo el perdón de comportarme como yo quiero. Eh,
Dice en la Standard Edition, no se puede negar que este modo de figuración por algo pequeño se anuda con la tendencia al ahorro que tras nuestra exploración de la técnica del chiste nos quedó como el rasgo común último. Véase página 42 y siguientes. Ciertamente ya lo habíamos visto. He aquí otro ejemplo en un todo semejante. El médico a quien se le ha demandado asistir en el parto a la señora baronesa declara que el momento aún no es llegado, es decir, todavía no va a parir, no es momento, y propone al varón, al esposo de la baronesa, jugar entre tanto una partida de naipes en la habitación vecina. Pasado un rato, la exclamación de dolor de la baronesa llega a oídos de ambos hombres. Ah, mon Dieu, que je souffre. Hmm. En español, no dice el español. Creo que lo estoy traduciendo yo, antes de ir al traductor. Oh, Dios mío, que estoy sufriendo. El marido se incorpora de un salto, pero el médico hace un ademán de restarle importancia. No es nada, sigamos jugando, entre comillas. Un rato después vuelve a escucharse a la parturienta. Dios mío, qué dolores. ¿Quiere usted pasar, profesor? Pregunta el varón. Hablando, le dice profesor al doctor, ¿vale? Entre comillas, dice el doctor. No, no, todavía no es el momento. Por último, se escucha desde la habitación contigua un inequívoco. Ay, 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 ay. Entonces el médico arroja los naipes y dice, es el momento. Como el dolor nace de la naturaleza originaria, como el dolor que nace de la naturaleza originaria irrumpa a través de todos los estratos de la educación y como una decisión importante se toma acertadamente sobre la base de una manifestación en apariencia insignificante, he ahí dos cosas que este buen chiste muestra con el ejemplo de la progresiva alteración que la queja de la distinguida señora en trance a dar a luz. En otras palabras, en el momento en el que ella se descompone, es que está justamente entrando en un momento crítico del parto. Ajá. En el momento en el que ella ya no puede ni hablar. Yo sufro, Dios mío, qué dolores. Es ese momento en el cual hay que intervenir. Ajá. ¿Y qué creen? Ahí termina la parte 11 del capítulo 2. Lamentablemente solo nos queda una parte, al menos conforme a la traducción de Luis López Ballesteros. Me gustaría leer, por último, esta, este último pensamiento. Este chiste nos muestra excelentemente con la modificación gradual de los quejidos de la distinguida parturienta, cómo el dolor deja abrirse paso a la naturaleza primitiva a través de las diferentes capas de la educación, como una importante decisión puede hacerse depender con plena justificación en una manifestación aparentemente nimia, pequeñita. Ah, hay un dolor. Retomo el texto, el ejemplo este. Lo voy a buscar mientras hablo con ustedes. Bully Magnets. Es un Bully Magnets. Es un canal de YouTube de unos chicos mexicanos. Un canal de historia. En este canal se hacen muchos videos de muchas cosas, ¿vale? Bully Magnets YouTube es muy probable que escuchen su video de inicio. Ah, miren, no. Entiendo. A ver, vamos a ver. Si mal no recuerdo, lo voy a seguir buscando, aunque no lo encuentre. Este dolor de la humanidad al que les estoy haciendo referencia, en
mención de Bully Magnets, no que ellos ejemplifiquen el dolor, y al mismo tiempo sí. Este video que les digo sobre la exploración espacial, sobre los intentos de los científicos norteamericanos de establecer contacto con inteligencias extraterrestres y que terminan mostrando lo ridículo que somos como seres humanos al censurar nuestro cuerpo dibujado, por Dios, ni siquiera era una fotografía, era un dibujo. Se tenía que enviar en una placa de oro, si mal no recuerdo. Un dolor que muestra la moral, un dolor que nos muestra cuán ridículos podemos ser al buscar y encontrar dolores. Pero es la humanidad, ciertamente. No solo es la cultura norteamericana. Tenemos diferentes moralidades, sí, como culturas. Eh, yo vivo muchas cosas como mexicano que como estadounidense no las tolerarían, seguramente. Y habrá otras culturas que viven otras cosas. Muchos de ustedes vivirán otras cosas que seguramente para mí serían totalmente incomprensibles e intolerables. Pero en eso estamos. En esa clase de diferencias se conforma la humanidad. Por el momento baste de estudiar al doctor Freud. Cuídense mucho. Nos estamos viendo para la lectura del último apartado del capítulo 2 de El chiste y su relación con lo inconsciente. Finalizamos este video. Estoy en la página 77 ya para entrar a la 78 y entrar en el capítulo o en la división doceava del capítulo 2. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Si Dios quiere y la Virgen lo permite. No, es broma. Es un dicho que se tiene aquí en México, que es, ojalá la vida nos permita. Nos estamos viendo pronto.